Nosotros estamos viendo el tema de Romanos y los últimos dos capítulos que tratan del capítulo 14 hasta el 15, versículo 13, hoy vamos a concluir esa sección. Todo ese pasaje trata acerca de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Siempre en la iglesia están los dos grupos, los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Los fuertes, en el tiempo cuando Pablo escribió esta carta, era un grupo de hermanos en su mayoría gentiles, es decir, que no eran judíos, que abusaban de su fortaleza espiritual y ridiculizaban a los débiles. Los débiles eran los judíos que todavía tenían o guardaban ciertas estructuras ceremoniales en su vida y que aún en la manera de comer ellos tenían ciertas restricciones. Los débiles eran esas personas, eran personas que por la comida, por el aspecto cultural y por el aspecto religioso, ellos eran de alguna manera despreciados por los fuertes. ¿Y cuál era el arma de los débiles? El arma de ellos era su boca, su lengua. Con su boca y con su lengua ellos criticaban a los fuertes. Y el arma de los fuertes era su fortaleza. La fortaleza de ellos servía para ridiculizar a los débiles. Ahí estaban los que hablaban, los débiles en la fe, y estaban los fuertes, los que avergonzaban o humillaban a los débiles. Y Pablo, cuando escribe esta carta, él observa a los dos grupos y él saca sus propias conclusiones. La primera conclusión es una conclusión positiva que él saca, y él dice: acepten, es decir, reciban al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, no para condenarlo. Dice: acéptenlo. Esa es la primera conclusión positiva que él saca. Pero luego él saca unas conclusiones negativas. Y él dice en la negativa: no desprecien ni condenen a la persona débil. Luego dice él que el fuerte no debe ofender ni destruir al débil. Y el día de hoy vamos a ver el tercer argumento del apóstol Pablo, por qué nosotros tenemos que aceptar o recibir al que es débil en la fe. Yo creo que todo creyente, cuando recién viene a Cristo, es un nené en el Evangelio. Es un baby, es un niño en la fe. Comete muchas torpezas, sigue cometiendo ciertos pecados, hasta que ese cristiano va creciendo, madurando en la fe. Entonces ya llega a entender el Evangelio y ya es una persona que se conduce en esta vida con principios bíblicos, con la sabiduría cristiana. Yo me he encontrado a veces con creyentes que recién llegan al Evangelio y a ellos no les afecta el tener un novio inconverso, aunque no sea cristiano. Es más, algunos hasta se han casado con inconversos. Y yo siempre, ¿cómo que esta persona dice conocer a Cristo? Eso para mí, honestamente, en mi debilidad, me cuesta entenderlo. ¿Cómo es posible que alguien que dice conocer a Cristo se une en yugo desigual con un incrédulo? Porque esa persona tiene un corazón para el Señor, ha rendido su vida a Dios. Esa persona ama a Cristo. ¿Cómo puedo unirme yo con una persona que aborrece el Evangelio, que aborrece a Cristo? Honestamente, en lo que a mí se refiere,
yo no lo puedo entender. Pero eso hay en las iglesias. Y los fuertes en la fe debemos aceptar al que es débil en la fe e instruirlos, enseñarles. Ese debe ser nuestro camino. Entonces el día de hoy yo quiero ver que otro de los motivos por los cuales el apóstol Pablo dice que debemos de aceptar al débil en la fe es para no agradarnos a nosotros mismos. La tendencia nuestra es ser egocéntricos, centrar todo en base a nosotros. Me miran mal a mí, me ofendieron a mí, me hacen daño a mí. Entonces, esas personas son víctimas, son débiles realmente. Pero nosotros, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no debemos agradarnos a nosotros mismos, y eso tiene una razón de ser. Así que yo les invito a que leamos el libro de Romanos en el capítulo 15 y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y leo la palabra del Señor donde dice lo siguiente. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El título del sermón en esta mañana es que debemos recibir a los débiles para no agradarnos o por no agradarnos a nosotros mismos. Mi primer punto está en el versículo 1 y 2, y yo quiero demostrar por lo que dice la Biblia, no se agraden a sí mismos. Debemos aceptar a los débiles que llegan a IBPG para no agradarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 1 y 2. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquí el apóstol Pablo se está identificando a sí mismo entre los fuertes. Él dice aquí, así que nosotros, los que somos fuertes. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué deben hacer los fuertes en cualquier congregación? ¿Cuál es la responsabilidad cristiana que tienen los fuertes frente a los débiles? Bueno, hay varias cosas que dice el apóstol Pablo. Voy a mencionar 3. En primer lugar, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Eso es lo que debemos hacer. Eso quiere decir que esa palabra sobrellevar
Quiere decir, debemos aguantar, debemos tolerar, debemos llevar o cargar todas las flaquezas o las debilidades que tienen aquellos hermanos en la fe. Tal vez el hermano tiene una risa desmedida, descontrolada. Tal vez la vestimenta de ella no es una vestimenta decorosa. Todavía se viste conforme al mundo. Tal vez su atuendo, su maquillaje, su forma de presentarse, es una manera que nos choca a nosotros. En una ocasión, cuando recién empezaba la iglesia, llegó una hija de una hermana que iba a la iglesia. Ella vivía en los Estados Unidos. Y cada vez que ella cruzaba en el salón donde nos reuníamos, que no era aquí, parecía que ella estaba en una alfombra roja. Y parecía que estaba modelando o desfilando. Y desfilando como desfilan las modelos. Pero la vestimenta era lo peor de esta señora. Era una vestimenta que en verdad a mí me molestaba verla como estaba vestida. Bueno, ella era una visita, tenía realmente poco tiempo que iba a estar con nosotros, creo que 2 domingos, pero en los 2 domingos era una situación, la verdad y claro, las personas se dieron cuenta. Uno tiene que aprender a tolerar, a sobrellevar, a cargar a veces. Ella no era de la iglesia, ella no era un miembro, era una visita. Lo segundo que yo creo que la segunda responsabilidad es no agradarnos a nosotros mismos. Esa es una responsabilidad del cristiano fuerte. Lo contrario es ser una persona egocéntrica, egoísta, lo cual es propio de una naturaleza caída. A nosotros muchas veces lo que nos interesa es solamente nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo dice allí, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, en el versículo número 2, dice allí, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Agrade a su prójimo. O agrade a su hermano, porque está hablando aquí de los hermanos que son débiles en la fe. No debe confundirse agradar a su prójimo con agradar a los hombres, que es algo que la Escritura condena. Agradar a los hombres es opuesto a agradar a Dios. Y agradar a los hombres significa dirigirse a otros hombres con el fin de ganar su favor, lograr la aprobación de ellos mediante algún compromiso deshonesto, quedar bien con los hombres por medio de la corrupción, por medio de la coima, por medio de algo que es deshonesto, y lo que quiero es ganar el favor. Esto es agradar a los hombres. Pero la Biblia dice que el creyente fuerte debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Esta edificación o elevación del débil incluye ayudarlo a educar su conciencia. Y de esa manera su conciencia va a estar fortalecida. ¿Qué es lo contrario a edificar? Lo contrario a edificar es demoler, derribar, destruir. Los talibanes derribaron las Torres Gemelas en el 2001.
Torres Gemelas, la demolieron, la destruyeron, la desbarataron. Aquellos edificios construidos fueron derribados, se derrumbaron. Ahora yo me pregunto, querido hermano, ¿eres tú uno que edifica o eres tú uno que derrumba? Porque uno en casa puede edificar a su cónyuge o la puede derribar. Puede edificar a sus hijos o los puede derribar. Ahora, las correcciones no son para derribar, es para enderezar. Por lo tanto, yo creo que ningún hijo se sienta aquí víctima. Ah, no, que mi papá siempre me dice. Y tal vez tú eres un malcriado que necesita corrección. Yo siempre tengo que todavía estar corrigiendo a los míos. ¿Qué les parece? Pero la pregunta es, ¿cómo edificamos al prójimo? Porque a veces podemos simplemente decir estas cosas y queda como una teoría. Pero ¿cómo edificamos a la esposa? ¿Cómo edificamos al hijo? ¿Cómo edificamos al cónyuge, al hermano, al prójimo? ¿Cómo lo edificamos? Imagínate la escena. Tú eres un cristiano o una cristiana que quiere tener comunión con los hermanos. Quieres relacionarse con los hermanos. Y empiezas a invitar a una pareja a tu casa, después vas con esta pareja, después invitas a aquellos y quieres invitarle un café con pan o chocolate con unas humitas. Eso ya de por sí es bueno. Y has preparado el chocolate, has comprado las humitas y tienes todo listo. Y yo me pregunto, a esa pareja que tú invitas a tu casa, ¿tú tienes para ellos una historia bíblica que contar? ¿Tienes un testimonio del cual hablar? ¿Vas a compartir con ellos algo que leíste en la Escritura y te trajo esperanza? ¿Algo que te animó? ¿Algo que te edificó? ¿O solamente vas a compartir chocolate y humitas? Porque a veces las conversaciones se basan en las cosas triviales de este mundo, de la política, del deporte, de muchas cosas, de negocios, pero tal vez no tienes nada preparado que sea edificante para esa alma, nada bueno, aparte del chocolate y la humita. Es más, a veces tú lo invitas y es para descargar el veneno que hay en el corazón, para descargar de tu descontento, de tus amarguras, de tu dolor, esparcir la amargura de tu corazón. Y empiezas a hablar mal de otro hermano, y tal vez empiezas a hablar mal del diácono. No, que el hermano está en esto. Ah, pero de ahí se saltan al diácono y agarran al pastor. Y el pastor ni cuenta se da, ni se entera del asunto, ni el diácono tampoco. Por lo tanto, cuando invites a alguien a reunirte, en vez de hablar y hablar, ten un salmo, ten un himno, ten una narrativa bíblica, ten una historia que contar para que edifiques el alma de tu prójimo. Ahora, ¿por qué debemos agradar al prójimo y no a nosotros mismos? Es una pregunta válida. ¿Por qué yo debo agradar a mi prójimo y no a nosotros, a mí mismo? Bueno, eso me lleva a mi segundo punto. Versículos 3 y 4. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo tenía todos los elementos necesarios para agradarse a Él mismo. Para empezar, Él es Dios. Él estuvo en la creación del mundo. Pero ni aun Cristo
se agradó a sí mismo. Dice el versículo 3 y 4. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Querido hermano y amigo, el fundamento teológico en las afirmaciones de Pablo, ¿sabe quién es? Jesucristo. Y ahora de aquí en adelante, el nombre de Cristo va a estar en todos los versículos como un ingrediente, como un fundamento teológico para decir las verdades que la iglesia tiene que conocer. Este pasaje yo creo que resume lo que es el significado de la encarnación y el carácter de la vida terrenal de Cristo. Cuando tú lees estos pasajes, dice, ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban, los insultos, en otras palabras, que estaban destinados a Dios el Padre, al Dios invisible, al Dios creador de los cielos y la tierra. Todos los insultos que estaban destinados para Dios el Padre, los tomó el Hijo. Siendo Dios, Él pudo haber dicho, mira, que esos insultos caigan sobre Miguel, o sobre este querubín, o sobre este arcángel. Cristo dijo, que caigan sobre mí. Y cuando fue a la cruz, cuando estuvo en la cruz, Él sufrió nuestros pecados. Él estuvo en mi lugar y en el tuyo. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, Jesucristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mira lo que hizo Cristo. Se despojó, o sea, se desvistió, quitó sus vestiduras reales, celestiales, sacerdotales, sus vestiduras divinas, las puso a un lado. Pero siguió siendo puro y santo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo, que debía haber sido servido, Él vino para servirnos. Vino a ayudar al pobre, a la viuda y al desamparado. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. A eso vino Cristo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Semejante a los hombres. No iguales, semejantes. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él pasó la muerte. Y muerte de cruz. O sea, la peor clase de muerte, una muerte vergonzosa, una muerte cruel, una muerte donde el crucificado era levantado y la gente que estaba abajo veía al que estaba levantado y se burlaban y lo escarnecían. Era vergonzosa, era horrible, era la peor clase de muerte. Y a esa clase de muerte iba la peor clase de criminales. Él pudo haber pasado eso. En otras palabras, Cristo ni siquiera pensó por un momento en agradarse a sí mismo. Él pudo haber dicho, pero yo
yo soy Dios. ¿Por qué tengo yo que ir a morir en una cruz? ¿Por qué tengo que yo coger el pecado de Mariucci y el pecado de Junior y el pecado de Jonathan? ¿Por qué tengo que coger yo el pecado de Jairo? ¿Por qué? Ellos son culpables. Pero dijo Cristo, yo lo llevo. Yo llevo el pecado de ellos. Y como ejemplo de su negativa a agradarse a sí mismo, nos presenta el apóstol Pablo a Cristo, quien se identificó con el nombre, la voluntad, la causa y la gloria del Padre, de tal manera que cayeron sobre él los insultos destinados a Dios Padre en Jesucristo. De ahí es cuando él cita el Salmo 69:9 y dice, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre él. Ni Cristo se agradó a él mismo y aceptó a todos los débiles que somos nosotros. Ahora tú y yo, ¿por qué no podemos aceptar a un hermano débil? Ese hermano que cree en Cristo. ¿Tú has leído la vida de Filemón? Filemón tenía un esclavo. Y dice la Biblia que ese hombre le robó. Lo alimentaba y lo peor que puede haber es que alguien en quien tú confíes te robe. Ese hombre le robó y huye. Se va con el billete. Pero Dios lo convierte. Y este hombre no quería saber nada de ese esclavo. Pero Pablo dice, recíbelo. No sé si Filemón devolvió o no lo que había robado, pero tenía que recibir. Hay gente así, que tienes a tu lado, y el débil en la fe hace cosas indebidas. Murmuran, roban, mienten, algunos se emborrachan. Bueno, tenemos que ver si son creyentes, es verdad. Pero si es alguien en verdad un cristiano, pues vamos a ayudarlo. Dice el versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Tú coges la Biblia y tienes a un libro ahí que para los nuevos, los millennials y la generación de cristal y toda esta muchachada que ahora ha salido, ven ese libro, la Biblia, ese libro anticuado que para ahorita la Biblia es un libro vigente al día de hoy y está más actualizado que cualquier otro libro que pueda estar entre tus manos. Y de este versículo, del versículo número 4, se desprenden 5 verdades acerca de las Escrituras. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, hace más de 2000 años, en tiempo pasado, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Te voy a decir por qué hoy en día los matrimonios andan mal. ¿Por qué la juventud anda mal? ¿Por qué las escuelas y colegios andan mal? ¿Y por qué las naciones están mal? Es sencillo. Dejaron de lado las Escrituras. Y cuando la gente deja de lado a Dios
y no toma en cuenta a Dios, ¿tú crees que le va a ir bien? ¿Tú crees que a un matrimonio le va a ir bien si deja de lado a Dios en su vida matrimonial? ¿Tú crees que al comerciante le va a ir bien en sus negocios si deja de lado los principios bíblicos y a Dios? ¿Tú crees eso? A ti no te va a ir bien en la vida si tú dejas de lado a Dios. No te va a ir bien en la vida. Pero ahí tenemos un libro que fue escrito hace 2000 años, en tiempos pasados, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 5 principios. Número 1, su intención contemporánea que tiene la Biblia. Contemporánea. Aunque fue escrita en el pasado, ¿para quiénes? Para los que estaban destinados en aquel entonces. Hay cosas que fueron destinadas exclusivamente para el pueblo de Israel, para la tribu de Judá, para los amalecitas, destinadas en otra palabra para los receptores primarios de aquellos tiempos. Pero también tiene una aplicación presente para nosotros hoy, porque dice el texto, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, oye, para nuestra enseñanza se escribió. Hoy. Para nuestra enseñanza hoy. Entonces tiene la Biblia una implicación contemporánea, una intención contemporánea. En segundo lugar, tiene un valor inclusivo, no exclusivo, inclusivo. Porque dice, todo lo que fue escrito en tiempo pasado. A pesar de que fue en tiempo pasado, es para nosotros. Aunque no todo tiene igual valor. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El tercer principio, o la tercera verdad que se desprende de este pasaje, es el enfoque cristológico que el apóstol Pablo le da en las Escrituras. El versículo 3 empieza diciendo, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Así empieza, 3. Entonces, la Escritura está apuntando desde el Antiguo Testamento a una persona, a Jesucristo. No está apuntando a nosotros, ni siquiera está apuntando al cielo. Está apuntando a una persona, a Jesucristo. Tú lees la Biblia y desde Génesis 3, cuando el hombre cae en pecado, ¿sabes a quién apunta? A Cristo. De la simiente de la mujer vendrá alguien que te va a pisar la cabeza, aunque tú lo herirás en nuestra cañada. ¿Sabes a quién apunta? A Cristo. En cuarto lugar, las Escrituras tienen un propósito práctico, no solamente contemporáneo, inclusivo o cristológico, sino también práctico para nosotros. En las Escrituras encontramos la sabiduría necesaria para llegar a ser salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú estás lejos de Cristo, tú no conoces a Dios, medio has oído por ahí de Dios, pero no lo conoces en realidad. Bueno, tú vas a la Escritura y la Biblia te dice con claridad lo que tienes que hacer. Y es tan sencillo que solamente tienes que creer. Nada más. Poner tu fe en una persona, no tu fe en el vacío. No es como, ay no, yo creo. Y lo que quiere a veces la gente es ganar un favor, porque no, que yo creo que Dios lo va a sanar a mi abuelito que está enfermo. Si Dios se lo quiere llevar. Entonces, ¿dónde está tu fe? La fe tiene que ver con la determinación de poner nuestra confianza en el Señor, sea cual sea el resultado. La Biblia tiene un propósito práctico, porque ahí encontramos nosotros todo lo necesario para llegar a ser salvos mediante la fe en Cristo. Pero ¿sabes también qué encuentras para esta vida de una manera práctica?
paciencia y consuelo. ¿Sabes para qué? Para mantenernos en esperanza. Mira lo que dice el texto. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Eso dice la Biblia clarito. En quinto lugar, la Biblia tiene un mensaje divino. La paciencia y el consuelo que se menciona en el versículo 4 que hemos leído, se atribuyen a la Escritura. Pero cuando tú vas al versículo siguiente, es decir, al versículo segundo, esa paciencia y ese consuelo, ¿sabe a quién se lo atribuye? A Dios. Esto significa que es Dios mismo quien nos alienta por medio de la voz viviente de las Escrituras. Es Dios quien sigue hablando por medio de lo que Él ya ha hablado. Dios. Esto me lleva a mi tercer punto. ¿Por qué tenemos que aceptar a los débiles? A ese niño en Cristo. Bueno, porque Cristo es el camino a la adoración unida. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir. El mismo sentir. Es difícil que esto sea un llamado que Pablo está haciendo a los cristianos de Roma para que se pongan de acuerdo entre ellos acerca de todas las cosas. El mismo sentir. No se está refiriendo a que tienen que estar de acuerdo en todas las cosas. Yo creo que es más bien una oración para que en lo esencial predomine la unidad. Por ejemplo, algo esencial de nuestro culto es la preeminencia de la palabra. Aquí no venimos a entretener cabras, venimos a pastorear ovejas. Aquí tú no vas a ver un show, un drama, luces psicodélicas y cuántos dan un grito de júbilo. Aquí tú no vas a ver payasadas desde el púlpito, porque nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Hay gente que le encanta eso, por supuesto, y que llegan y como no ven el grito de júbilo, y que no, como no ven el salto, como no ven la algarabía y la bulla, no, que ahí son medios aburridos. ¿Aburridos? Pues no lo sé. No sé cuál es tu concepto de aburrido. Pero lo que sí es claro es que en las cosas esenciales debemos estar unidos. La reverencia al culto es algo esencial en el culto a Dios. Porque cuando predicamos la palabra, estamos predicando la palabra de Dios. No es mi palabra, no es mi experiencia. Yo puedo ilustrar por ahí como algo que pasó en mi vida esta semana, algo para traer luz, algo que quiero instruir o enseñar. Pero es la palabra de Dios lo que predicamos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Y esto parecería indicar que la unidad cristiana es unidad en Cristo, que la persona de Jesucristo mismo es el foco de nuestra unidad. Estamos unidos por Cristo. Por eso que estamos unidos. Pero ¿cuál es el propósito de vivir juntos en armonía o de mantener ese espíritu de unidad que la Biblia nos recomienda? Bueno, sin este espíritu de unidad en cuanto a Cristo,
Este vivir juntos en armonía, esta unidad de corazón y de voz en la adoración resultaría imposible. Imposible. Cada vez que llegamos al culto, el cristiano se pone de pie, canta, levanta su voz, y los cristianos adoramos a una sola voz a Cristo el Señor. El que no es creyente ve, mira, le parece extraño, bosteza, no entiende. El cristiano sabe a quién está hablando. Y hay unidad en esa adoración en Cristo. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, ¿por qué tenemos que aceptar a los débiles en la fe? ¿Por qué? Bueno, porque Cristo ya los aceptó. Por eso. Versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Todo el crédito por la recepción que se nos ha brindado, por el recibimiento en esa nueva familia en la fe, por el haber sido adoptados como hijos de Dios, y haber sido colocados en la nueva familia de Cristo el Señor, todo el crédito es para Dios, que tomó la iniciativa por medio de Cristo de reconciliarnos con Él por medio de su Hijo y nos aceptó. Finalmente, ¿por qué tenemos que aceptar a los débiles en la fe? Bueno, porque Cristo se ha hecho siervo de los unos y de los otros. Cristo, sí, Cristo, Dios, el Dios hecho hombre, se hizo un sirviente de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe. Por eso los que son débiles, o los que somos fuertes, mejor dicho, debemos recibir a los débiles. ¿Por qué? Porque Cristo también se hizo servidor de ellos. Y en este pasaje nosotros encontramos dos cláusulas. La primera cláusula tiene que ver con los judíos y la fidelidad que Dios tenía para con los judíos. Mira lo que dice el versículo número 8. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Sirviente de la circuncisión quiere decir eso. Cristo, sí, Cristo. ¿Y qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión aquí representa a los judíos. Porque Dios había hecho un pacto con los judíos. Y ese pacto de Dios con los judíos estaba representado en la circuncisión. Solamente esa nación, solamente ese país era el único que en el pacto tenía la razón de ser, la circuncisión. Tenía un significado. Por eso dice el texto, pues les digo que Cristo se hizo sirviente, servidor de los judíos, o servidor de la circuncisión. Es igual a servidor de los judíos, como les he dicho. Y nosotros cuando hablamos de circuncisión, nos estamos refiriendo siempre a los judíos. Ahora, ¿en qué consistía esa fidelidad? Bueno, esa fidelidad consistía en revelar la fidelidad o la verdad de Dios. Es decir, Dios había prometido a los judíos, a ese pueblo, que enviaría al Mesías, que enviaría al Salvador, que enviaría a alguien que transformaría sus vidas y los haría aceptos para Dios el Padre. Ese era el plan de Dios. Dios lo había prometido. Dice el versículo 8.
Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, o sea, sirviente de los judíos, para demostrar la verdad de Dios, o sea, para demostrar la fidelidad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas. Podríamos decir aquí los patriarcas. Dios había hecho promesas a Abraham, Isaac, a Jacob, de que enviaría un redentor, enviaría al Mesías. Y Dios cumplió su promesa. Dios fue fiel a lo que él había prometido y envió a Cristo. La segunda cláusula viene después. Y aquí nosotros encontramos que existe ya una relación no entre Dios y los judíos o entre Cristo y los judíos, sino una relación entre los gentiles y la misericordia. Es una cláusula muy diferente a la primera. La relación de Dios con los judíos estaba basada en la fidelidad, en ese pacto que había hecho. Con los gentiles que no tenía ningún pacto. Ningún pacto tenía con los gentiles. El pacto era con su pueblo. Los judíos entraban al seno de Dios por medio del pacto. Los judíos entramos por medio de su misericordia. Por eso entramos los judíos. Mira lo que dice el versículo 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ya. No es por la circuncisión, no es por el pacto. Dios nos ha aceptado a nosotros porque Dios es misericordioso. Por eso nos aceptó. Aceptó a los judíos fuertes y Dios ha aceptado a los gentiles débiles. Perdón, a los gentiles débiles y a los judíos fuertes. Ahora, su ministerio a los judíos fue para demostrar la verdad de Dios, para demostrar su fidelidad a la promesa del pacto, mientras que el ministerio de los gentiles tuvo como motivo su misericordia, su compasión, en otras palabras, no pactada. Luego de este pasaje del versículo 9, la parte A, encontramos 4 citas del Antiguo Testamento, ya para ir finalizando. Estas citas se refieren a los gentiles. Y una de estas citas tiene que ver con la ley. Otra de las citas tiene que ver con los profetas. Y 2 de estas citas tienen que ver con los escritos. Y lo primero que encontramos nosotros en esta cita es una que hace referencia a 2 de Samuel 22:50 y al Salmo 18:49. Es una cita que la menciona David. David, aunque era rey de Israel, él anuncia su intención de alabar a Dios siendo un judío entre los gentiles. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Ahí estamos incluidos tú y yo. Nosotros ahí ni arte ni parte teníamos, pero Dios ya tomándonos en cuenta desde el Antiguo Testamento. En segundo lugar, encontramos una cita de Moisés y es otra invitación a los gentiles para que los gentiles se gocen con el pueblo de Dios. Dice el versículo 10, y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Regocíjense gentiles con su pueblo. La tercera cita
Es una cita que es tomada del Salmo 117, 1. Y aquí se dirige a todas las naciones, a todos los pueblos, y todas las naciones y todos los pueblos son invitados a alabar al Señor. Ya no solamente los judíos, ahora también todas las naciones y todos los pueblos que creen en su nombre. Dice el versículo 11, y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y la cuarta cita es una del profeta Isaías, que él predice la aparición del Mesías, descendiente de David, hijo de Isaí, que habría de gobernar a las naciones y ganar su confianza. Así el Mesías en este texto sería simultáneamente, por un lado, la raíz de los judíos, es decir, la raíz de Isaí, y por otro lado, sería la esperanza de los gentiles, o sea, la esperanza de las naciones. Mira lo que dice el versículo 12. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, es decir, brotará la raíz de los judíos, Cristo. El que se levanta a regir a los gentiles, es decir, el que se levanta a gobernar a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿Sabes que yo creo que lo peor que puede hacer es que tú vivas de lo que ganas? Eso podría ser lo peor que te pase, que tú creas que vives o eres por lo que tienes. Porque si tú vives por lo que ganas, por lo que tienes, por tus negocios, significa que no tienes esperanza. ¿Qué pasa si tú pierdes todo lo que tienes? La esperanza de vida eterna, la esperanza en esta vida debe estar en Cristo. Entender que Él es quien nos sostiene, como decía el himno que cantamos. Él es el que nos provee. Él es el que nos da. Y quiero terminar con una bendición final que menciona este pasaje en el versículo 13. Y con esto creo que termino. Versículo 13 dice lo siguiente. Y el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice la versión NBI, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, aquí dice, los llene de alegría, los llene de gozo. ¿Cuándo es que la alegría está presente en el ser humano? ¿Cuándo es que la alegría está presente en el hombre o en la mujer? Bueno, generalmente la gente está alegre cuando está un poco tomada. Ahí que hay alegría, algarabía. Pero para aquellos que no tomamos, diríamos que cuando tenemos resuelto nuestra situación económica. Si nuestra situación económica está resuelta, entonces tú vas a ver siempre a la gente feliz, alegre, contenta. O también a veces la gente está feliz o alegre cuando tiene buena salud. O cuando, sobre todo cuando ha recuperado la salud. O cuando alguien, un familiar que estaba enfermo, recuperó la salud. Claro, uno se irradia de alegría. ¿Quién no? O cuando los asuntos intrafamiliares están bien. Entonces todo está marchando bien, con mis hijos, con mi cónyuge, en el trabajo, todo está bien. Entonces a veces en muchos cristianos la alegría tiene que ver con las circunstancias.
En el cristiano genuino, la alegría y el gozo que da el Señor no tienen nada que ver con las circunstancias. Absolutamente nada. Si alguien está alegre por las circunstancias, no ha entendido el Evangelio. Te voy a leer el testimonio de dos hombres que por predicar el Evangelio les dieron palo y a la cárcel fueron a dar. Y mira lo que la Biblia testifica de ellos. Dice la Biblia en el libro de Hechos 16, 23. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Yo en este par de hermanos, yo no veo angustia, no veo desesperación, no veo malestar, no veo queja, no. Había en sus corazones esperanza, alegría, fe, gozo. Y por eso cantaban. Le cantaban a Dios, adoraban a Dios. La alegría que había en ellos era mayor que las cadenas que estaban en sus pies. Y por eso cantaban a Dios. La alegría en ellos, el gozo en ellos, no tenía nada que ver con las circunstancias. En mucha gente la alegría tiene que ver con lo que ocurre en su vida en ese momento. Pero hay otro ingrediente que añade la Biblia, y es esa fe que tenemos en Cristo, como dice la NBI. Porque dice el pasaje que hemos leído, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer, o sea, en la fe. ¿Quién es el que añade gozo y paz? Dios. Solamente Él te puede dar lo que el billete no te puede dar. Dios. Dios es el que te puede dar gozo y paz. Tú quieres disfrutar de gozo y paz en esta vida, de incertidumbre y de dolor. Tienes que conocer a Dios. Mira, que no te digo, tienes que venir a la iglesia. Porque aquí hay muchos que vienen a la iglesia y son más duros. Pero durísimos. Más duros que el cemento del piso. Hay otros que ya se están ablandando. Ya están más suavecitos. Es Dios quien añade gozo y paz. No es la alegría pasajera que este mundo nos ofrece. Pero es un gozo y una paz que no se puede entender. Que es incomprensible. Que es inimaginable. Pobre de aquellos que sus vidas está centrada en la murmuración, en las críticas, en el dolor, en la queja, en el lamento, siempre. Y tú no ves en sus vidas ni gozo ni paz. No ves. Es como que no salen de esa espiral y siempre están ahí. No salen. Pero tengo una palabra de esperanza para ustedes. Si tú estás en esa espiral, sí puedes. Se puede. Se puede con esto. Esa llenura de gozo y de paz, fíjate que tiene un fin.
El cristiano que tiene esperanza, el cristiano que tiene gozo, el cristiano que tiene paz, eso que Dios nos da y nos hace sentir seguros en Él, nos hace tener esperanza en Él, tiene un fin. No es que Dios nos la da para hacernos sentir solamente bien, tiene un fin. Y el fin es vivir la vida con esperanza. ¿Tú te imaginas que mi vida solamente esté centrada en operar pacientes, sacar la catarata, poner un lente, sacar la catarata, poner un lente, sacar la catarata, poner un lente? O que tu vida esté solamente la esperanza centrada en lo que tú haces. Qué trágico sería la vida de una persona así. Y yo creo que penoso es ir por la vida de tumbo en tumbo, sin esperanza y sin paz. La bendición del versículo 5 de este capítulo 15 es la unidad, es el mismo sentir. Dice el versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con otros, conforme a Cristo Jesús. Esa es la bendición del versículo 5. Pero en este versículo, el 13, hay otra bendición, y es la esperanza del cristiano. Dijo Pablo que lo más trágico y lo más penoso en la vida del cristiano es tener esta vida y que tú vivas esta vida sin esperanza. Y que tú todo lo tengas resuelto pensando que en esta vida es todo. Yo creo que la esperanza siempre apunta hacia algo. Cuando tú hablas de esperanza, tú estás apuntando hacia algo que estás esperando, hacia algo que no ves. Estás apuntando hacia el futuro. Y la esperanza del creyente debe ser el retorno de Cristo, la herencia destinada para los santos. En otras palabras, debería ser la nueva Jerusalén, habitando por siempre y para siempre con nuestro Dios. Esa debería ser nuestra esperanza, estar por siempre con Él. Por lo tanto, el gozo, la paz, la fe y la esperanza constituyen cualidades cristianas que son realmente esenciales. Si la fe es el medio para llegar a la alegría y la paz, la abundante esperanza que dice la Biblia aquí es la consecuencia de las mismas. Tú tienes gozo, tienes alegría, tienes paz, y el resultado va a ser la esperanza. Y las cuatro en conjunto, la esperanza, el gozo, la paciencia, la paz, se deben al poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso no lo cultivas tú, no lo generas tú, ni siquiera lo generan las circunstancias. Eso es el resultado de lo que Dios obra con poder en nuestros corazones. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios fortalezca a sus hijos y que nos ayude a vivir la vida con esperanza. Vamos a orar.